Hola, bienvenidos a esta ponencia que tratará sobre las armas entre los cazadores terrestres de Fuego Patagonia, y tiene que ver mucho con, obviamente, con las colecciones de los museos, que vamos a tratar de entender un poco más a partir de lo que hemos estudiado acerca de ellas. Esta ponencia trata sobre las armas en uso a lo largo del tiempo desde las primeras ocupaciones humanas entre los cazadores terrestres de Fuego Patagonia. Se basa principalmente en mi interés en la arquería, pero en lo cual abundaremos, pero también repasaremos el otro tipo de armas que se utilizaron en el pasado. Esto del estudio de las armas es un interés mundial, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Se trata de un libro antiguo, 1940, donde muestra el uso de armas en diversas partes del mundo, diversos tipos, y aparece Patagonia representada allí con las famosas boleadoras, ¿no? en una actitud de bolear. La siguiente. Esto representa el cuadro de la naturaleza y la cultura en esta región a lo largo de, desde el fin del Pleistoceno, a lo largo de cerca de 11.000, 12.000 años, cómo se produjeron los cambios climáticos, cómo se produjo los ascensos a nivel del mar, la apertura del Estrecho Magallanes, etc. Entonces es una muestra simplemente de la evolución, cómo se produjo esta coevolución de los humanos y la naturaleza en esta región. Aquí vamos a ver una seguidilla de artefactos colectados por Junius Baird, el arqueólogo norteamericano que trabajó principalmente en esta región en los años 30 del siglo pasado. Él excavó varios sitios en la región, los más famosos, Cueva Fel, Paliaique y Cueva de la Leona, o Cañadón de la Leona, como quieran. De allí compuso una especie de cronología cultural. En ese entonces no se había desarrollado el método de radiocarbón, pero lo que ven ahí es el periodo 1, las armas o las puntas de armas que él muestra son las famosas ya puntas cola de pescado, que fueron muy características de los primeros pobladores de esta región. La siguiente, por favor. Luego tiene un llamado periodo 2, que hay piezas de hueso. Es un periodo que no fue reconocido posteriormente por otros investigadores que excavaron en la zona. La siguiente. Digamos que no se le puede atribuir un arma específica a ese periodo. El periodo 3 es bastante extenso y se caracteriza por la presencia de puntas, lo que llamó él apedunculadas, o sea, sin la base, sin el pie que es tan típico de las puntas de flecha, digamos, como veremos. Este es un periodo interesante. Espero no olvidar más adelante que puede haber coincidido con la presencia de la estólica también, que es otra arma que se utilizó al parecer en esta zona. Ahí podemos ver la aparición de las boleadoras pequeñas, con surco, aovadas, bastante más pequeñas que las posteriores. La siguiente, por favor. Y en este cuadro podemos ver el periodo 4 y 5 de Baird. Vamos avanzando hacia el presente. Y lo que muestra allí es cómo aparece finalmente las boleadoras esféricas típicas de Patagonia, puntas de cuchillo, puntas de lanza o de estólica. Como les decía, estólica es un dardo que se lanza, o sea, es parte de un artefacto que implica la extensión del brazo a través de un palo con un huesito pequeño que se le engarzaba para propulsar los dardos, y estaban en realidad en las excavaciones de Junius Baird, y se pudo fechar uno por lo menos hace poco,
Y bueno, y también ven el periodo 5, donde aparecen ya las puntas de flecha propiamente tales, tantos así que cuando Julius Baer las excava en el continente, como Cueva Felo, Palicay, o las encuentra en sus estratos más tardíos, él cree que son puntas tipo Ona o que los Onas han atravesado hacia el continente, porque son bastante similares a las de las flechas conocidas etnográficamente presentes en los museos que él conoció. Abajo pueden ver su composición de nuevo de los periodos culturales, que es muy gráfico, tal cual, o sea, cuánto duró cada uno, qué animales habían, qué tipo de armas existían en ese. Es una composición bastante didáctica, por eso me gusta lo que hizo Julius Baer en este cuadro. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un acercamiento a las típicas bolas de boleadoras. Boleadoras se le llama en realidad a la composición total del arma. Bolas cuando están aisladas son la piedra sola con el surco. Lo que ven a la derecha abajo es un gancho de estólica precisamente, que fue datado en cerca de 1600 años y proviene de la colección Fell del Museo Regional de Magallanes, ¿ya? Es muy interesante esta presencia de estos ganchos de estólica porque nos hablan de el uso de otra arma entre los pueblos de fuego Patagonia. La siguiente. Pero es difícil fechar cuándo se producen estos cambios porque en general los líticos se pueden seriar, o sea, hay cambios tipológicos, pero difícil es datarlos en sí porque no sabemos. Para datar necesitamos restos orgánicos a los cuales se le puede aplicar el método radiocarbón. Pero en este caso, por suerte, en un sitio del Canal Beagle apareció una esternebra de un pinípedo golpeado fuertemente por una flecha, por una arma arrojadiza de alta potencia, que Mameli y Esteves, que son los autores de este hallazgo, atribuyen a un flechazo, ¿no? Y este golpe de flecha fue fechado, el hueso fue fechado en 1400 años, que si aplicamos una resta por el que se trata de un mamífero marino y hay un efecto que se llama reservorio que puede otorgar mayor antigüedad de la real a los objetos, pero tendríamos en este caso que cerca de 1000 años o incluso menos, 900 años para la presencia de flechas en el Canal Beagle. La siguiente, por favor. Esta es una muestra de Gilbert Batland, un geógrafo de la existencia de las etnias hacia 1940, cómo declinaron en el mapa de la izquierda, cuántos quedaban en 1940 y más o menos para que puedan ver mejor en la gráfica de la derecha, en el mapa de la derecha, cómo estaban repartidas aproximadamente las etnias de esta región fuego patagónica. Y nosotros nos ocuparemos de la vertiente oriental y hablaremos de las armas estamos hablando ya de las armas que utilizaban desde antiguo hasta la actualidad casi. Siguiente, por favor. Una de las preguntas es cómo es que se reparten, por ejemplo, boleadoras, flechas aparecen tanto en el registro arqueológico de la Patagonia como en Tierra del Fuego, entre los cazadores terrestres de Patagonia y Tierra del Fuego. Entonces, las flechas, cuando pasa Magallanes, Pigafetta, ellos ven a los patagones, estos gigantes patagones, utilizando arcos macizos y cortos, dice, o sea, utilizaban arco y flecha. Incluso un gigante patagón se introduce como una hazaña en la boca y le llama mucho la atención al cronista Pigafetta y describe esta situación. Entonces, patagones y Cernam utilizaban flechas en ese entonces, ¿ya? Habían dejado atrás, se supone, otros tipos de armas. Ahora, ¿cómo se produce la transmisión de esas armas? Tiene que ser vía canoeros, porque alguno transmitió el invento del otro de un lado a otro nuevamente del estrecho de Magallanes, ¿no? Por eso, y ellos mismos usaron, los canoeros también usaban, aunque mucho en menor medida, utilizaban arco y flecha.
El objeto principal de las cacerías que sepamos era el guanaco en Tierra del Fuego y guanacos y ñandú en el continente. También huemules en la precordillera, pero mucho menos. Lo que ven es como, para graficar también, es como era el lanzamiento de dardos de estólica, ¿no? Ahí en este dibujito que pueden ver allí a la derecha. Arriba a la derecha pueden ver una foto de Wellington Furlong, 1907, Tierra del Fuego, unos Selknam, mirando cómo un Selknam está fabricando una steel de una flecha. La siguiente. Simplemente un arco y flecha. La siguiente. Selknam en este caso. Y lo importante de todo esto es cómo se producen estos descubrimientos, estos cambios, y qué cambios de otro tipo pudieron haber generado. Por ejemplo, qué pasa cuando se cambiaba de una boleadora a una flecha. No lo sabemos, está perdido en el pasado estos cambios sociales. Pero son preguntas muy interesantes porque pudieron hacer variar mucho los tipos de desarrollo de la cacería, obviamente, desarrollos sociales, etcétera, del aprendizaje entre los pueblos de esta región. Lo que ven abajo es a la derecha abajo es de Janus Berg, como compara las flechas arqueológicas que encontró con las flechas Selknam de los museos, y a la derecha arriba unas comparaciones entre los tipos de punta, son bastante universales, digamos, los tipos de punta en Norteamérica como en Sudamérica, ¿no? No hay mucha variación, parece que la mente humana descubre lo mismo en distintas regiones del globo, ¿no? La siguiente, por favor. Hay un aspecto interesante que me llamó siempre la atención, es sobre los retocadores de hueso. Lo que ven a mano derecha son unas especies de lápices de hueso que utilizaban para darle el toque final a las herramientas más delicadas, por ejemplo puntas, cuchillos, etc. Entonces ya no se golpeaban con una piedra como es de esperar o suponer, sino que se presionaba en un gesto bastante típico de los Selknam, porque va a estar en Tierra del Fuego. Hay unas filmaciones de Agostini donde está Pachek, uno de los nativos, allí haciendo presión para confeccionar una flecha, y ustedes van a poder ver cómo está trabajando en el hueco de la mano, dándole los toques finales a una punta de flecha de vidrio, que es lo que utilizaron ya al final en vez de piedra. El gesto era así en realidad, como un lápiz que iba presionando sobre la flecha. Y esa punta de esos retocadores de hueso, como pueden ver en la imagen de arriba a mano derecha, en las aletas no caben todos los retocadores. O sea, si es un retocador tiene una punta muy roma, muy gruesa, no puede entrar a las aletas de las típicas puntas de flecha de arriba. Entonces podríamos ver que hay retocadores para cuchillos y hay retocadores para flechas propiamente tales, y podríamos llegar a armar un proyecto para fechar, porque son restos orgánicos, este tipo de retocadores, y saber un poco más sobre la antigüedad o la aparición de las flechas, aunque sea un poco indirectamente. La siguiente. El arte rupestre nos puede arrojar también alguna idea sobre los métodos de caza en el pasado. Nosotros sabemos que en el río Pinturas hay escenas de boleos con boleadora, ¿no? Y es interesante porque a mano derecha, abajo, puede verse una foto que hizo Thierry Dupradou sobre lo que puede ser un gancho de estólica en Cueva de la Leona. Creo yo, estoy especulando obviamente, pero es muy parecido a lo que uno esperaría de un gancho de estólica, esa forma. Tiene un tamaño de 50, 60 centímetros aproximadamente. La siguiente, por favor. Estoy hablando de las vías para entender un poco de cómo podríamos llegar
a delimitar las épocas en que se usaron las distintas armas, ¿no? De un mejor modo. Y otro modo también muy indirecto es ver qué ocurre con las técnicas de caza y las presas, ¿no? ¿Qué le pasa a las presas con esta técnica de caza o esta otra técnica de caza? No es lo mismo bolear, que atrapa un animal vivo, porque le enreda las patas y queda en el lugar, pero vivo, hay que degollarlo, y en el caso de la flecha hay que perseguirlo. Entonces, si queda muy lejos del campamento, hay que despresarlo de un modo tal que es distinto en el caso del boleo que en el caso de la flecha. Entonces, de nuevo, las armas pueden conducirnos, aunque sea indirectamente, a otras conclusiones acerca de los modos de las técnicas de faenamiento en este caso. De nuevo, muy interesante. La siguiente, por favor. Los ambientes van a ser muy importantes. O sea, las boleadoras son herramientas, artefactos de espacios abiertos, ¿no? No se puede bolear en un bosque, ¿ya? Porque requiere de mucho espacio para estas bolas para girar. Por lo tanto, esperaríamos que estén más bien, son herramientas de la pampa, y que el arco sea, aunque no exclusivamente, más propicio a la penetración en el bosque. La siguiente, por favor. Esto de las técnicas de caza, y en particular de algunos de los descubrimientos sobre las flechas de los Selknam, se vuelve muy interesante, porque han sido preocupación también, yo diría a nivel mundial. Lo que ven a mano izquierda es una cita de un estudioso que se preguntaba si los griegos habían descubierto la técnica de la hélice para sus proyectiles. Y el caso es que los Selknam de Tierra del Fuego sí la descubrieron. Entonces, en muchos sentidos tienen muchos adelantos que no se condicen a veces con la imagen que tenemos de ellos como gente muy simple, ¿no? La siguiente. Otros indicadores de la presencia de las flechas o de lanzas podrían ser estos artefactos que se usaban para alisar astiles. Pueden haber alisadores de astiles de flecha, como astiles de dardos o de lanzas, y podríamos, a partir de esta materia prima que proviene del Chorrillo Miraflores en Tierra del Fuego, podría en parte deducirse qué estuvieron haciendo o a través de sus residuos, etc. Todas estas cosas de que les hablo están y nos sirven para el avance del conocimiento en los museos, ¿no? El gancho de estólica que les mencioné es parte de la colección Feld del Museo Regional de Magallanes. Hay un astil que no lo tengo aquí a mano en fotografía, un astil que encontró John Feld, de madera, al parecer de Calafate, que puede ser un astil de dardo o de flecha, y que nos presta valiosa información sobre artefactos que de otro modo estarían perdidos porque no se conservan el material orgánico. La siguiente. Los Selknam del norte, que son los que menos conocemos porque fueron los que desaparecieron antes, se servían también, otro misterio, de los perros para cazar, por ejemplo. No sabemos si el perro es o no precolombino en Tierra del Fuego. Hay muchos aspectos, de nuevo, de las técnicas de caza en sí, aspectos sociales que, en este caso de la domesticación, que podrían ser muy interesantes derivar a partir del estudio de las armas. La siguiente. Creo que hasta ahí estamos. Repito, estos trabajos tienen casi siempre, y mucho que ver con la presencia de artefactos que llegan a los museos producto de las excavaciones arqueológicas, producto de las donaciones, etc. Con ello se va armando este puzzle de la evolución de las armas de Tierra del Fuego. Agradezco mucho al personal del Museo Regional de Magallanes por su ayuda a lo largo de años, por su voluntad para que podamos acceder a las colecciones. Gracias.